¿Están listos para esta nueva aventura? Bienvenidos a Habitar. ¿Cómo estás, Marquito? Pues sean bienvenidos a este primer episodio, sean bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Podcast Habitar. Y yo me presento, mucho gusto, mi nombre es Jacobo, estoy para servirles, yo los voy a acompañar en esta nueva aventura y en esta nueva travesía que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer, y estoy con mi compañero Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran proyecto. La verdad es que me da gusto poder por fin concretar este proyecto que fue en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Les hablaremos un poco acerca del por qué el nombre, el por qué nace este proyecto, cómo es que Dios nos habla, y pues vamos a seguir dándole, ¿no? Y antes de decir cómo se eligió el nombre, el principio de todo, yo creo que lo que ustedes se han de preguntar, ¿cómo nace la idea de hacer un podcast? Pues el podcast nace mediante una revelación que Dios le hace a Marco. Dios le habla a Marco acerca del podcast y lo empieza como que a incomodar sobre ese tema. Es una idea que él ya tenía. Y como llega a mí, pues un día hablando con Marco, dice, pues tengo ganas de hacer un podcast. Y Dios me habló acerca del podcast. Y entonces a mí en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, tú también quieres hacer un podcast. Y entonces en ese momento como que me empieza como que a generar esa curiosidad. Y yo digo, estaría bueno empezar a hacer un podcast. Pero no estaba realmente preparado. Y aquí es cuando Marco me empieza a hablar de cómo Dios le hace esa revelación del podcast. Sí, bueno, el mío está un poco curioso porque pues yo siempre había querido hacer algo relacionado a creación de contenido o a marca personal o algo así. Pero después, ahorita que estoy en este nuevo mundo, en el mundo espiritual, que conozco a Dios, empiezo a profundizar con muchas personas a lo largo de mi camino sobre lo que es el caminar con Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre los procesos, sobre todo lo que yo he vivido con Dios. Y pues casi la mayoría de las personas con las cuales yo he conversado siempre me habían dicho, oye, estaría bien que hicieras un podcast, o estaría cool grabar esta conversación. Entonces ahí fue como que esa palabra podcast se fue guardando en mi inconsciencia, o en mi inconsciente, perdón, y en mi corazón. Y justo cuando conozco a Jacob, pues ahí Jacob me termina de confirmar y yo dije, pues creo que esta es la buena, porque ya voy varias veces escuchando que necesito hacer un podcast o necesito poder compartir todo lo que Dios ha puesto en mí, pues, ¿no? Lo que he aprendido en el camino con Dios. Y claro, porque llega una parte donde a Marco le gusta hacer contenido en redes sociales y yo soy una persona que se dedica a hacer full contenido en redes sociales, creyendo en lo que Dios va a hacer. Yo estoy muy metido en Instagram, subo videos motivando a la gente, haciendo que la gente conozca a Dios, platicando mi testimonio. Y entonces aquí es cuando vemos cómo es verdad cuando dicen que Dios no une personas, sino propósitos. Entonces Dios nos une como personas, pero une nuestros propósitos. Entonces, lo que en algún momento Dios le empieza a hablar a Marco, Dios me lo empieza a hablar a mí, pero de otra manera, porque yo soy una persona que me gusta concretar las cosas y tener unas personas que siempre estén dispuestas a darlo todo por lo que Dios nos está mandando a hacer. Y justo en ese momento me empiezo a acordar de que yo conozco a Marco justo un día que estaba trabajando en un restaurante en donde yo trabajaba. Yo conozco a Marco justo la primera vez que yo llego a la iglesia. Entonces yo conozco a Marco y Marco llega con un tripié y una cámara. Y yo pensé que Marco era influencer y iba a ir a grabar algunas cosas. Entonces yo me sorprendí, me acuerdo que llego y en ese momento no había meseros. Y entonces llego con Marco y lo atiendo y Marco súper buena onda, muy agradable, muy alegre, y lo saludo. Y ya platicamos un ratito y ya fue como, bueno, nos vemos y hasta ahí. Pero yo conocí a Marco ahí y con una cámara precisamente. Y pues miren lo que hoy estamos haciendo hoy en día, pero yo ahí conocí a Marco. La verdad es que no había profundizado ese momento de la primera vez que nos conocimos. Y sí, o sea, por algo igual yo creo que Dios cruza caminos, más que caminos son propósitos.
Y yo siento que este podcast, más que un podcast, es realmente poder hacer nuestra parte, ¿no? De lo que Dios ha puesto en nosotros. Yo así lo siento, es ese peso de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, un Jacob hace unos años y Jacob de ahora no es el mismo. Lo mismo pasa conmigo, el Marco de hace unos años no es el mismo Marco que está aquí sentado grabando este podcast. Y yo siento que este peso que Dios ha puesto en mí es: ve y sé tú mismo, porque realmente pues es lo que Él ha puesto en nosotros, ¿no? O sea, el ser nosotros mismos, pues, pero Él a través de nosotros. Entonces, pues, este podcast es más que nada eso, que las personas puedan ver genuinamente cómo es llevar la vida con Cristo en todos los aspectos de este mundo, pues, de esta vida, ¿no? Claro, y justo cuando empiezan a hacer la idea de querer hacer un podcast, Marco nos hablaba de un Dios integral. Entonces muchas veces nosotros, justo planeando este proyecto, decíamos como ¿y de qué vamos a hablar? ¿Hacia quién nos vamos a dirigir? ¿Qué sentido le vamos a dar? ¿Cuál es nuestro primer tema? ¿Qué nos va a hacer diferente del resto de podcasts? Entonces nosotros teníamos una visión clara, que era justo llegar a las personas. Ustedes, a lo mejor muchos de los que nos van a ver son cristianos, pero quizá algunos no son cristianos, o quizá algunos están alejados de los caminos de Dios, o hay personas que ni siquiera conocen a Dios. Entonces realmente nuestra intención es esta: llegar a ese público, que sean cristianos, no sean cristianos, estén alejados, no conozcan de Dios. Nosotros vamos a ser esas personas que los vamos a llevar a conocer a Dios. Entonces ese es el enfoque que nosotros le queremos dar al podcast, el cómo es tener una relación a diario con Dios, cómo es tener a Dios cuando te levantas, cuando desayunas, cuando vas de camino a la escuela, al trabajo, cuando vas hasta en la iglesia, cuando vas manejando, el cómo Dios es importante en todos los aspectos de lo que nosotros hacemos día con día. Muchas veces pensamos que Dios solo está en la iglesia y ya fuera de la iglesia ya no nos vamos a encontrar con Dios. Sí. Pero pocas personas no saben lo que es llevar una relación con Dios, y que Dios es un Dios que está en todo. Entonces de ahí nace la idea, porque Marco me comparte la idea de: bro, me gustaría hacer el podcast con un enfoque en cómo es tener a Dios en tu día a día. Claro, este enfoque que realmente, pues, como le dije a Jacob antes de grabar el podcast, yo no puedo dar una conclusión de algo que yo no conozco, de algo que yo no sé. Pero esto de lo que Dios me ha mostrado es, pues realmente yo he vivido con Dios, y ese ha sido mi enfoque con Él, en incluirlo en todos los aspectos de mi vida, en lo financiero, en lo físico, en lo saludable, que es la comida, ¿no? O sea, en los hábitos principalmente. Porque algo que sí le he dicho a Dios es que yo sé que dentro de nosotros existe nuestra mejor versión, pero no es de nosotros mismos, sino es la versión de Cristo en nosotros. Y eso hace que nosotros podamos ofrecerle lo mejor a Dios. Y yo sé que Dios es un Dios integral, porque pues realmente pues Él lo es todo, pues, y influye en todo. Entonces, si tú trabajas en todas tus áreas y demuestras a Cristo en todas tus áreas, pues de una u otra forma, pues lo que dice, la mejor forma de predicar es predicar con tu vida, ¿no? Claro, y predicar con la vida y predicar con el ejemplo es algo que nosotros siempre tenemos que estar acostumbrados a hacer. Nosotros es como que, bueno, o sea, nos ven quizá en la iglesia, pero lo que hacemos en la iglesia también tenemos que adaptarlo a hacer fuera de la iglesia. Entonces así empiezan a hacer el podcast, así empiezan a nacer las ideas, las personas a las cuales queremos llegar, y entonces llega el punto del nombre. ¿Cómo nace el nombre? ¿Cómo nace Habitar? Entonces realmente habitar es lo que tú, en el lugar en donde estás. Habitar es eso, el lugar en donde estás. Porque nosotros habitamos en muchos lugares, pero realmente habitar, yo se lo platicaba a Marco, como que es el lugar donde nosotros habitamos con Dios. ¿Y cuál es el lugar en donde nosotros habitamos con Dios? En la intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad es un punto clave en tu relación con Dios. Si tú no tienes intimidad con Dios, entonces no estás teniendo una relación con Él. Simplemente vas a la iglesia y lo sientes y alzas las manos y en ese momento lo sientes. Pero fuera de la iglesia no estás manteniendo ni una relación ni una intimidad con Dios. Entonces habitar nace de eso, de la intimidad que nosotros tuvimos con Dios para este proyecto. Tanto Marco como yo, es un proyecto que
A lo mejor ustedes pensaron que años, no, pero tardó meses y fueron meses donde el lugar, las cámaras, el editor, el camarógrafo, el espacio, todo lo que nosotros tenemos no hubiera sido posible si nosotros no hubiéramos tenido esa intimidad con Dios. Entonces, ¿dónde nace la intimidad? En la habitación, porque todo lo que nosotros hacemos en secreto, un día el Padre lo va a recompensar en público. Entonces, nosotros trabajamos mucho en intimidad para este proyecto. Entonces, Habitar nace de ese lugar de intimidad, de esa habitación, de ese lugar secreto que nosotros tenemos con Dios. Y cuando yo se lo platiqué a Marco le gustó la idea de Habitar. Sí, claro, a mí me gustó porque realmente la verdad es que siento que la vida cristiana es un poco compleja, no por Dios, sino porque las personas lo hacen así. Pero yo creo que la conclusión de todo esto de ser cristocéntrico, por así decirlo, es que realmente la esencia de esto es que Dios quiere habitar con nosotros, ¿no? Dios quiere estar con nosotros y podemos verlo en la palabra, pues en la Biblia. En Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva habitan con Dios. Y al final de esto, en Apocalipsis, también se trata de esto, se trata de habitar, porque al final de cuentas la vida eterna con la cual nosotros vamos a estar va a ser estar con Él, pues prepararnos para su llegada. Entonces al final de cuentas, si el inicio y el final el objetivo es habitar con Él, pues realmente yo siento que toda esta vida que es como el proceso, pues es eso, prepararnos para habitar con Él, ¿no? O sea, tener esa comunión, esa relación y poder reflejar a Cristo a través de nosotros. Entonces, pues yo creo que es eso, o sea, al final de cuentas creo que no hay mejor cristiano, no hay mejor persona que siga a Cristo que realmente refleje a Cristo. Claro. Y entonces, en base a eso, el reflejo de Cristo es lo que nosotros queremos hacer en este podcast y que ustedes allá en casa, en el lugar donde estén, en su cuarto, en la sala, con su familia, en el lugar donde ustedes estén, sientan eso, que ustedes sientan que pueden ser el reflejo de Cristo, que a través de lo que ustedes estén haciendo puedan ser reflejados y a través de ustedes se pueda ver el reflejo de lo que es Cristo. Entonces, después de planear todo el nombre, todo el proyecto y todo lo que tenemos para el podcast y que hoy lo estamos lanzando, simplemente es una promesa de Dios cumplida sobre nosotros. Es un tiempo donde estábamos esperando confirmación y confirmación, y entonces Dios nos empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces algo que nos sorprende mucho a Marco y a mí es que llega el punto en el que Marco me dice: me encantaría la idea de que el podcast lo empecemos sin dinero. Y entonces yo dije, no manches, no es algo fácil, porque el hecho de hacer un podcast sin dinero es súper difícil, porque tenemos que contratar un editor, un camarógrafo, una oficina, un espacio, quizás las luces, todo eso, y no es tan sencillo como parece. Entonces Dios nos empieza a abrir las puertas con personas que quizá nosotros jamás pensamos que íbamos a trabajar con ellos. Y entonces ellos nos empiezan a abrir las puertas y es como de... O sea, yo con mi papá me dice, bueno, va, te presto el lugar y las oficinas. Y es como, wow, o sea, qué increíble. Entonces ya Marco dice, bro, yo tengo unos micrófonos que nos pueden servir muchísimo, y va, los micrófonos también. Y entonces Dios me habla de un discípulo que yo tengo, que es Carlos, y que es una persona que yo he visto el talento que Dios ha depositado en él. Entonces Dios me habla y me dice, pues háblale a él, porque Marco estaba cotizando y era un poco costoso para lo que estábamos pensando iniciar. Entonces Dios me habla y yo le hablo a mi discípulo y mi discípulo acepta, y es como wow, o sea, le platiqué el proyecto, le gustó, le platiqué cómo íbamos a trabajar, y entonces ahí, pum, nace todo. Y le digo a Marco, bro, ¿sabes qué? Ya tengo esto, lo otro, la persona. Entonces, cuando le platico a Marco, que le digo, bro, ¿te acuerdas que alguna vez me dijiste que sin dinero? Y le dije, y es un claro ejemplo que dónde estamos, que sin dinero y creyendo, o sea, no tuvimos dinero, pero tuvimos fe para estar en el lugar que nosotros estamos. Claro, sí, eso fue increíble. La verdad es que, pues yo le dije eso a Jacob, porque realmente sé que las cosas que vienen de él, que vienen de su corazón, pues no necesitamos, sí tocar puertas, pero al final Dios las abre, pero no necesitamos forzar las cosas. Claro. Porque cuando forzamos las cosas es porque estamos haciendo nuestra voluntad,
¿no? Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros pensamientos, perdón. Entonces yo le dije eso porque igual yo le había dicho a Dios, o sea, si es de ti esto, pues vas a hacer que las cosas pasen, vas a hacer que todo se conecte y vas a hacer que realmente no gastemos más de lo que no podemos gastar. Entonces, pues así que estamos haciendo este podcast, empezando, y más que empezando, pues creyendo a Dios, que pues esto es solo el inicio de algo bueno, ¿no? De lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros que estamos aquí en este espacio. Claro, y después de eso, después de todo lo que hemos estado pasando y que Dios nos ha estado mostrando, la última reunión que tuve con Marco es justo definir el primer tema de este podcast, y así es como yo después de esta introducción, primer tema, breve introducción, el primer tema que nosotros decidimos es bienvenidos a la habitación. ¿Por qué bienvenidos a la habitación? Porque después de todo lo que les explicamos en la introducción, es justo el tema principal que les vamos a dar hoy, que es bienvenidos a la habitación. ¿Por qué bienvenidos a la habitación? Porque yo conocí a Dios, obviamente lo conocí en la iglesia, conocí a Jesús en la iglesia, pero ¿dónde aprendí a verlo como algo más? En la habitación. Yo me acuerdo que mi primer encuentro con el Espíritu Santo fue en la habitación. Que un día me acuerdo que yo estaba en mi habitación, estaba triste, estaba desolado, y que yo sentía que mi vida ya no tenía como que sentido. O sea, que estaba como con trastornos de ansiedad, estaba en un mar de tristeza. Y me acuerdo que yo lo único que llegué, estando en mi cuarto sin saber orar, sin nada, me acuerdo que puse una alabanza. Y después de poner la alabanza fue como que solo cerré mis ojos y yo le decía como: Dios, o sea, no sé qué hacer, direccióname, no sé qué hacer de mi vida. Y entonces me acuerdo que yo empiezo a sentir un calor en mi cuerpo, y empiezo a sentir un calor y un calor y un calor. Y yo me acuerdo que tenía el clima encendido. Y decía, ¿por qué siento tanto calor? Y después del calor empiezo yo como que a temblar, a sentir unas vibraciones en mi cuerpo. Y yo no había experimentado lo que era sentir al Espíritu Santo. Entonces yo solo lo había visto, pero no sabía lo que era sentirlo. Entonces en ese momento tengo mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Entonces me acuerdo que yo solo me arrodillé y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y de verdad me sentí tan liberado en ese momento en la habitación, que dije, wow, o sea, esto es sentir al Espíritu Santo, esto es empezar a sentir paz, esto es tener como tranquilidad por primera vez en mi vida. Y entonces ahí yo solo me acuerdo que clamé a Dios y le dije que me perdonara por todo lo que había hecho, que yo no lo había conocido, lo había sentido, pero no lo había conocido, no sabía lo que era tener un encuentro con Él, lo que era tener un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces después de eso yo me enamoro del Espíritu Santo, y ¿saben dónde fue? Justo en donde les dije, en la habitación. No sé tú cómo hayas tenido o tu primer encuentro, cómo fue cuando entraste a la habitación y te enamoraste ahí. ¿Qué fue lo que a ti te hizo llegar a tener una intimidad en la habitación? Pues mira, yo realmente... Qué increíble lo que viviste, la verdad es que no me lo sabía hasta ahorita, pero qué increíble, la verdad es que es tener ese encuentro, o sea, el primer encuentro siempre es especial, las primeras veces son especiales. Yo realmente, para mí la habitación ha sido un campo de batalla, un campo de todo lo que he vivido con Cristo, ¿no? Para mí la habitación es donde realmente empecé desde la incredulidad hasta de no creer en Él, e ir poco a poco, ¿no? Y ahí es donde me pasan cosas, no sé, de la vida, pues, ¿no? Cosas de la casa, de la familia, del corazón, de las finanzas, de todo. Y todo eso, todos los problemas, todas las crisis, todos los procesos, lo llevo a la habitación. Conforme va pasando el tiempo, pues en la intimidad, ahí en mi habitación, con la puerta cerrada, con las luces apagadas, y pongo igual como una alabanza de fondo, y ahí es donde ahí soy yo mismo con Él, pues, ¿no? Ahí le digo todo, ¿sabes qué? Siento esto, lo otro. Y ahí Dios va quitando muchas cosas en mí, en mi corazón, en mis pensamientos. Pero a lo que yo voy es esto, pues realmente no puede haber una transformación genuina si no hay un arrepentimiento genuino. Claro. Y el arrepentimiento genuino, pues obviamente se hace, bueno, para mí me ha facilitado mucho el estar
en un cuarto, en una habitación a solas, porque ahí sé que nadie me critica, sé que nadie me ve, sé que Dios no me critica, no Sí, me no juzga, nos juzga. simplemente puedo sacar todo lo que tengo en mi corazón, en mi cabeza, en mis pensamientos y ser yo mismo, y ahí surge la transformación que yo viví a lo largo de toda esta vida. Pues al final lo que queremos hacer con este podcast es que ustedes vivan a Cristo, ¿no? Así como nosotros vivimos a Cristo, que no es fácil realmente, pero es el único camino, pues, o sea, para tener una vida totalmente diferente, porque a mí Cristo me enseñó una vida, o sea, una vida muy diferente, pues, ¿no? O sea, cambié en todos los aspectos y le agradezco a Él porque ahora siento que mi vida está tomando un rumbo distinto, una dirección. No sé qué me espera en el futuro, pero no me preocupa porque sé que Él va conmigo, ¿sabes? Entonces, pues es eso, o sea, realmente es vivir a Cristo. O sea, no importa en qué iglesia te congregues, cuántas veces vayas a la iglesia, Claro. si estás en un ministerio, si eres ¿cómo se dice? Líder de un ministerio, líder de grupo, o sea, no importa el lugar que tengas. Si no tienes una relación con Cristo, realmente pues Cristo no, o sea, eso es el enfoque, pues si Cristo no te conoce, no importa que tengas el posicionamiento que tengas. O sea, al final es reflejar a Cristo en nuestra vida, ¿no? Y eso es la intimidad, donde Él nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Claro, porque la intimidad es todo lo que nosotros tenemos con Dios y con el Espíritu Santo. Obviamente el hecho de, yo por ejemplo, mi transformación fue el hecho de no creer en Dios o solo saber que existía Dios. Y ya el tiempo es como que Dios me enseñó, me metí a la iglesia, me volví cristiano y amo ser cristiano. Es de las cosas más increíbles, es la mejor decisión que pude tomar fue seguir a Cristo y que Él me transformara. Digo, a mí me costó muchísimo porque era una persona que vivía afanada por muchas cosas. Entonces yo muchas veces, o sea, pasé por momentos difíciles donde yo decía, sí, yo voy a estar bien, yo voy a estar sano, ¿a mí qué me va a pasar? Y entonces muchas veces, o sea, aunque no lo crean, la boca tiene poder. Entonces, muchas veces, por ese tipo de cosas, más cosas nos empiezan a pasar. Entonces, yo que les recomiendo que no abran su boca de más, porque si no les puede pasar como a mí. Entonces yo decía como de, yo que voy a necesitar conocer de Dios, yo que voy a... Y de verdad, tuve que tocar fondo para poder llegar a tener mi encuentro y conocer a Dios. Por eso yo les digo, no agarren a Dios como su última salvación o como lo último que les queda, no. De verdad, si están en el tiempo ahorita, yo creo que este podcast les va a servir a muchas personas. Si tú quizás estás alejado de Dios, vuélvete a acercar a Dios. Él te está esperando. Él con los brazos abiertos siempre te va a recibir a Dios. Si no conoces a Dios, es un buen tiempo que lo empieces a conocer. Antes de que cierre el año, creo que es un buen tiempo para hacer un cierre de ciclo de todo lo que has hecho. Nunca es tarde para conocer a Dios. Dios siempre anhela buscar más personas que quizá estén viviendo un momento difícil para que Él los pueda transformar y ponerles una nueva identidad de hijos. Sí, yo algo de identidad de hijos que tengo muy marcado es por Marco. Marco me habló muchas veces de identidad de hijos y es algo que todo el tiempo me resuena y me resuena y me resuena, pero es algo muy importante el hecho de tener una identidad. Yo perdí mi identidad, o sea, yo como Jacobo perdí mi identidad. Yo no tenía identidad, yo era una persona X y cualquiera hasta que conocí a Dios y ya me dio una identidad de hijo. Pero también esa identidad de hijo, por ser desobediente, la empecé a perder y otra vez la tuve que volver a recuperar. Y entonces después de todo esto que pasas, obviamente yo era una persona que ustedes dicen, sí, yo se metía de seguro intimidad todos los días. No, yo era una persona que no mantenía mi intimidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le daba prioridad a otras cosas, porque le daba más interés a mi trabajo, porque yo decía, solo voy a la iglesia y ya fuera de la iglesia, pues yo como ya fui a la iglesia, pues ya cumplí. Entonces realmente yo no llevaba una intimidad. ¿Cuándo empiezo a llevar una intimidad con Dios? Cuando Dios empieza como que a direccionarme para más cosas. Cuando Dios me empieza a llamar para hacer otras cosas. Cuando Dios me da una identidad ahora sí como hijo de Dios y tú me perteneces a mí, de aquí ya no te vas a apartar. Entonces muchas veces nosotros queremos alejarnos de los caminos de Dios pensando que es lo correcto cuando no es lo correcto. Muchas veces pensamos que Dios nos dice que no, pero realmente
nosotros somos los que nos decimos que no por tener desobediencia, por ser unas personas con pensamientos incorrectos. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es culpar a Dios de cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, y como nosotros no encontramos algún culpable, la única persona con la cual nos vamos a ir a decir, fue tu culpa, vamos a llegar, Dios, fue tu culpa porque tú esto, y yo quería esto y lo otro, y ahí es cuando vale todo. Entonces yo me acuerdo que muchas veces tuve esa confrontación. Yo creo que tú también has tenido confrontaciones con Dios, pero yo tuve confrontaciones con Dios de, oye, ¿por qué me cerraste esa puerta? Oye, si yo te pedí esto, ¿por qué no me lo has dado? Entonces yo me acuerdo que en intimidad muchas veces me pasó eso. Estando en mi habitación, yo me acuerdo que yo era de que cerraba la puerta y empezaba a orar y alababa y adoraba, y yo así como, Dios, recibe esta oración como olor fragante, y de verdad lo daba todo. Todo lo daba, yo todo lo daba, así como para que Dios en ese momento bajara y me dijera, sí, y así va a ser, y lo que tú dices, así te lo voy a comer. Y no, realmente no pasó. Por más que clamara, que adorara, que me pusiera a danzar, que me gozara, no. ¿Y por qué no? Porque no era lo que Dios quería para mí. Entonces yo me dejaba llevar por mi emoción más que por lo que Dios quería hacer. Entonces no era como que estaba yo haciendo la voluntad de Dios, sino estaba haciendo mi voluntad. O sea, mi carne me estaba venciendo mis decisiones. Entonces yo me acuerdo que ahí es cuando, de las primeras veces que escuché un no de Dios, y yo también me enojé. No sé tú cómo te haya pasado. De los no de Dios, los que nos protegen. Mira, yo quiero compartir un punto de vista. Es un punto el cual yo he estado, pues realmente, o sea, yo me acerqué a Dios porque realmente era lo único que no había probado en este mundo. O sea, como veo y a ver qué pasa, ¿no? Pero algo de lo que yo he vivido con Él y me ha mostrado algo tan hermoso es la verdad. O sea, realmente es, por ejemplo, la palabra de Dios dice que Dios nos creó y Él nos formó y Él nos ideó antes de que naciéramos, ¿no? O sea, Dios nos formó, Dios ya sabe quiénes somos, Dios sabe que estamos hechos para cosas grandes, con habilidades especiales. Amén. Y realmente si algo creo es que cada persona de la cual estamos aquí en este mundo tenemos una asignación especial en la cual Dios nos quiere usar. O sea, todos somos esenciales. Pero cuando naces, el mundo te deforma. O sea, las circunstancias, las personas que te señalan, las crisis, los procesos, todo eso te va deformando. Entonces realmente tu identidad se va quebrando, pues. Se va quebrando. Y conforme vas creciendo, te vas convirtiendo en una persona que realmente no eres, por lo que el mundo te hizo, ¿no? Y ahí es donde entra Cristo. Cristo viene, Cristo te transforma y Cristo te dice y te vuelve a recordar la verdad, lo que realmente eres, lo que realmente somos. Y eso es lo que me pasó. Dios puso algo en mí desde el principio, pero el mundo me deformó. Conocí a Cristo y Cristo me transformó. Y ahora soy otra persona, y eso es lo que queremos más que nada compartir en esto. O sea, más que un podcast, como dije, más que hablar de Dios, de la iglesia, queremos realmente ser congruentes con lo que decimos, ¿no? Entonces al final es 3 cosas que les puedo dar. Es Dios forma, el enemigo desforma, pero Cristo transforma. Amén. Y eso es lo que vamos a plasmar en este podcast, y esperamos que les guste, más que les guste, que pueda llegarles a su corazón y puedan hacer ese gran cambio que créanme que no se van a arrepentir, y más en este fin de año, ¿no? Y después de que nos platica los 3 puntos y todo eso, es sumamente interesante cómo esos 3 puntos son algo importantes en la relación con Dios y en cómo, justo, o sea, yo no había escuchado esos 3 puntos y me sorprendió porque es como algo que voy a anotar, porque me sorprendió esos 3 puntos que dijo Marco. Yo no lo había visto así, pero sí, realmente es eso. Muchas veces nosotros perdemos la identidad o nos perdemos nosotros en el camino por muchas cosas, por no dejarnos transformar. Realmente yo empiezo a sentir más a Dios cuando me dejo transformar. ¿Y a qué me refiero con transformar? Yo me acuerdo, les voy a platicar como un pedacito. O sea, yo me acuerdo que yo era una persona, no tomaba mucho, pero sí tomaba con mis amigos.
escuchaba puro narcocorrido y pura música así, puro reggaetón. Escuchaba yo el Bogueto y el Malilla y todos esos, los puercotes, esos escuchaba yo. Y me acuerdo que decías muchas groserías, o sea, yo de verdad maldecía a todas las personas. Entonces, ¿cómo dejo de hacerlo? Cuando empiezo a conocer a Dios, o sea, de verdad fue como que en un momento yo las dejé de decir, porque yo no me las podía quitar, ni las canciones, ni mi vocabulario, ni mi manera de ser, porque mi manera de ser también era, yo era una persona que era muy egocéntrica, y era una persona que no tenía humildad, o sea, yo hacía menos a las personas. Entonces, cuando Dios me empieza a transformar, yo le entrego, me acuerdo que yo a Dios, justo en la habitación, justo orando, yo le dije a Dios como de la verdad, yo ya no quiero escuchar música, porque me acuerdo que mis líderes, o sea, ellos escuchan música cristiana, y yo, ¿cómo van a escuchar pura música cristiana? ¿Y dónde está como el y todo eso? O sea, yo de verdad no entendía, en ese momento no entendía. Entonces me acuerdo que yo estando justo en mi habitación orando, o sea, yo le decía a Dios, o sea, ¿qué es lo que yo necesito para conocerte más? ¿O para sentirte más? Entonces me acuerdo que estando justo aprendiendo a orar, porque no sabía orar en ese tiempo, o sea, yo así teniendo como una conversación normal con Dios. Eso es lo que, si ustedes no saben orar, la mejor manera de empezar es platicando con Dios. O sea, que no los tomen a locos de que están hablando solitos, no. Ustedes están hablando con Dios y Dios los está escuchando. Sí, entonces yo estaba teniendo una conversación con Dios y yo como de Dios, no sé qué hacer, o sea, esto, lo otro. Y me acuerdo que Dios como que me dice, pues a ver, borra tus playlists. Y yo de, no pides cualquier cosa. Y yo me acuerdo que las playlists que hice me costaron años crear mis playlists de música del mundo. Entonces me acuerdo que con todo el dolor de mi corazón, algo pensé que no iba a doler, agarré y borré todas mis playlists. Todas. Y ahí ya estaba empezando a hacer una de pura música cristiana. Y con esa fue la única que me quedé. Eso fue lo primero, le entrego yo la música de Dios. Y después Dios me dice, pues también hablas muy bonito de seguro. Y las groserías, y ya fue como que... Porque en el trabajo donde yo estaba, todo el mundo era bien mal hablado. Y mis amigos que tenía en ese momento eran súper mal hablados. Entonces me costó mucho dejar de decir groserías, pero... Cuando te dejas transformar con Dios, no sabes ni en qué momento, pero empiezas a ser transformado. Entonces mi vocabulario empieza a cambiar. Y entonces... dejo las groserías y empiezo a hablar de una manera súper distinta. Y por último, y el más importante también estando en la habitación, me acuerdo que Dios me confronta con la humildad. Porque yo era una persona que de verdad no era humilde, entonces Dios me empieza a confrontar con la humildad. Entonces empiezo yo a tener una batalla con Dios en intimidad, porque Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué las personas esto? ¿Por qué las personas lo otro? Y yo tenía el ego así, entonces yo dije, no, yo quiero y esto, porque también empecé a pasar cosas buenas en la iglesia. Y aunque no crean, a veces por pasar cosas buenas en la iglesia, nuestro ego empieza a subir. Entonces yo me acelero a los tiempos de Dios. Y cuando me acelero a los tiempos de Dios, pum, entro en confrontación, en intimidad, y Dios me mete a un proceso. No Dios me metió, yo me metí a ese proceso que no tenía que ser procesado. Pero yo por el aceleramiento y el desobedecer a Dios, por mi humildad, mi falta de humildad, me meto un proceso. Y fue un proceso de quebranto, de dolor, me sentía súper mal. Yo ya me quería hasta alejar de los caminos de Dios porque fue muy fuerte. Pero entonces Dios me empieza a formar en intimidad con la humildad. ¿Y cómo fui transformado? Teniendo humildad con las personas, siendo servicial, haciendo cosas que yo no hacía, ayudando a todo tipo de personas, no discriminando. Y entonces Dios me empieza a formar en la intimidad. Y aunque no crean, es sorprendente, pero Dios nos forma mucho en la intimidad. Creo que es donde a mí Dios más me ha formado, en la intimidad y en el servicio. No sé tú cómo ha sido tu experiencia. Sí, igual lo mismo. O sea, en la intimidad surge la transformación. Pues realmente vas conociendo a Cristo conforme vas avanzando en el camino. Pero no todos están dispuestos a... Claro, la disposición es un punto importante. Eso es un punto importante. Igual, eso, no todos están dispuestos a, porque realmente seguir a Cristo no es tan fácil. ¿Sabes? Es un caminar de sacrificios, es un caminar de disposición también, de querer ser moldeados, de querer ser quebrantados, de querer ser destrozados, ¿no? Y pues a quién le gusta ser destrozado, a quién le gusta ser moldeado, pues yo creo que sí, yo creo que no muchos, pues, ¿no? Sí. Pero vale completamente la pena, ¿no? Algo a mí, de lo que a mí me llama el por qué estoy aquí o en el camino de Cristo, porque
Yo creo que hay gente que me conoce y realmente sabe que mi vida no ha sido la más sana, pero hoy soy totalmente alguien diferente. Es porque he entendido que realmente le he preguntado a Dios, ¿por qué realmente estamos en este mundo, no? O sea, ¿por qué realmente existimos? ¿Por qué creaste vida? ¿Por qué nos creaste a nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es el fin y el objetivo de este mundo? Y pues si vemos allá afuera en el mundo hay mucho afán, afán al éxito, afán al dinero, afán a los deseos. Y algún día yo me pregunté si realmente el tener dinero era la felicidad del mundo. Y donde Dios me da la respuesta es de si realmente el objetivo de este mundo fuera conseguir dinero, ¿por qué hay millonarios infelices? Claro. ¿Sabes? O sea, ese no es el fin, porque hay muchas personas que consiguen el objetivo de tener mucho dinero, pero al final cuando tienen el dinero son vacíos o se sienten vacíos y son infelices. Y para mí eso quiere decir que realmente ese no es el fin de estar en este mundo. Conseguir dinero, ser exitoso, tener empresas, todo eso es posible, pero eso no es el fin, ¿no? Porque si no, si fuera el fin, si fuera el objetivo de la vida, pues los millonarios fueran felices. De hecho, en la Biblia nos habla de una historia de una persona que tenía mucho dinero, que era millonaria, una persona que era, creo que un joven rico, y que Dios le dice como de, dame todo y sígueme. Y ya no se sabe más porque no lo sigue, entonces él se pierde de la bendición que tenía para él. O sea que Jesús le dijo, sígueme, no lo sigue y ya no se supone a él. Pero es importante ese punto de las riquezas. Yo creo que es ese punto y algo que a mí me ha servido realmente llevar en la relación con Dios es entender, ser congruente, porque lo que yo hago es mucho comparar lo que la palabra de Dios dice y aplicarlo en la vida personal y cómo esto impacta en la vida personal, ¿no? O sea, como esto de entender que el dinero no es el objetivo, entonces hay algo más allá que el dinero, ¿no? O sea, hay algo más que no se compra. Y eso pues igual es en la habitación, donde yo le pregunto a Dios, si estoy aquí es por algo, muéstrame el por qué estoy en este mundo, porque sé que en algún punto voy a lograr tener esos recursos, porque al final de cuentas lo que Dios hace y es muy importante, y eso es lo que quiero que puntuemos, es que cuando Dios te transforma, Dios te quebranta, Dios te rompe, y Él empieza a depositar más de Él en ti, empiezas a ser alguien diferente. Y el objetivo de este mundo no es hacer, sino ser, ¿no? Entonces cuando eres capaz de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces es lo que yo he sentido, o sea, Dios me ha transformado en la intimidad, en la habitación, y ahora soy otra persona, pero no que yo sea, sino es Él a través de mí. Y este Marcos que refleja a Cristo va con la vida viendo el mundo de otra forma, ¿no? Y eso es lo que siempre le he pedido a Dios. Ayúdame a ver al mundo de otra forma, ayúdame a disfrutarlo de otra forma, ayúdame a ver los colores, los sabores, o sea, lo bello de lo simple. Y eso es, o sea, realmente mi camino con Dios es porque yo quiero vivir en este mundo, pero de una forma distinta. Y eso es lo que Dios está haciendo. Pues en la habitación ha surgido todos estos cuestionamientos, todas estas preguntas, todas estas transformaciones, todos estos quebrantos. Y ahí surge todo, pues, ¿no? Sí, porque yo justo el punto que tú tocas de valorar, creo que Dios nos enseña a valorar las cosas. Hay cosas que nosotros no le damos valor que de repente empiezan a tener un valor significativo para nosotros. No valor quizá, no sé, hablando en tanto el dinero, pero le das un valor a otras cosas que tú piensas que no le ibas a dar valor. Entonces, pues es importante ese punto. Es importante que ustedes tengan una intimidad con Dios. Y ya con esto yo creo que vamos concluyendo que es importante que ustedes tengan una mayor intimidad con Dios, que vayan y lo busquen a la habitación. Diego Marco, antes de empezar, me hablaba de unos puntos que él quería tocar. ¿Cuáles eran los puntos que querías tocar? Pues eso, o sea, al final de cuentas es, pregúntense el por qué están siguiendo a Dios, ¿no? O sea, el por qué quieren cambiar su vida. O sea, algo que me ha ayudado mucho en este camino es aceptar que la vida que tenía no me gustaba. Aceptar que la persona que yo era antes realmente no me gustaba. Entonces era como, ok, intento ir con Dios
porque puede que haya un cambio que me guste, ¿no? Porque lo que tengo hoy en día, en ese momento realmente no me gustaba, no me sentía satisfecho, no me sentía, pues, sabía que podía dar más, pues no. Más que más, pues sabía que podía ser alguien más. Entonces, pues es eso, realmente no estamos hablando de Cristo porque queremos convencer a las personas que siguen a Cristo, porque Cristo es el camino, que sí, Cristo es el camino, el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra, pero al final es, ¿por qué quieres seguir a Cristo? Si hoy tú decides levantarte de la vida que tú tienes y crees que hay una vida diferente más adelante, yo creo que Cristo es la respuesta, ¿no? Si no lo has intentado, así como yo no lo había intentado y lo intenté y hoy en día no regresaría a la vida que tuve, pues yo creo que tienes que hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, es importante esa parte. Yo creo que antes de ya culminar totalmente, es importante como ese punto de analizar de que ustedes sean unas personas que decidan ser transformadas, de unas personas que dejen atrás su yo del pasado. Creo que es un buen tiempo para dejar atrás nuestro pasado y empezar a abrazar nuestro presente. exacto. Muchas veces nos hablan de es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, pero ¿qué tan dispuesto estás tú, que estás viendo esto, para decir que es hoy el tiempo en el que quizá tienen que cambiar algunas cosas? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a dejar para que Dios te dé algo mayor? O sea, realmente yo creo que Marco y yo somos personas que le hemos entregado muchas cosas a Dios que quizá nos han dolido y nos han costado, pero se las hemos decidido entregar por obediencia, porque muchas veces a mí algo que me pasaba era de muchas veces no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo y muchas veces me preguntaba yo, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué tienes para mí? Pero muchas veces decidía entregarlo todo y que Dios hiciera lo que Él quisiera. Y esto es algo que tenemos que aprender, yo creo que hacer todos, a no preguntarle a Dios como qué va a hacer. O sea, no ha pasado y nosotros a veces nos queremos adelantar el tiempo y las cosas. Entonces es como que dejen que Dios se adentre en ustedes, que Dios los forme a ustedes, que Dios transforme sus vidas. O sea, yo sé que pueden existir muchas preguntas en ti, como muchas preguntas también existieron en nosotros. Claro. De cuestionarle a Dios muchas cosas y de preguntarle a Dios como qué más o para qué más nos has llamado a Marco o a mí, quizá no juntos, pero quizá por separado. Muchas veces Marco y yo hemos tenido esas preguntas de Dios, ¿para qué me llamaste? O sea, ¿para qué tú me trajiste aquí? Claro. ¿O para qué me metiste un proceso? O a lo mejor ahorita, ¿para qué Dios nos está haciendo un podcast? O sea, nos mandó a hacer un podcast. O sea, muchas veces tenemos esas dudas y esas preguntas, pero es momento de que tú saques esas dudas y preguntas de tu cabeza, porque yo sé que a veces la mente nos va a ganar, pero a veces hay que tener esa mente y ese corazón dispuesta a ser transformada, dispuesto a ser una persona enseñable. Yo algo que me ha servido mucho es ser una persona enseñable, que le gusta aprender de los demás. O sea, yo podré saber muchas cosas, pero hay cosas que yo no sé y me gusta que las personas se acercan a enseñarme, porque al final de eso es eso, trabajar en equipo. Porque era como cuando Jesús iba caminando, Jesús jamás iba caminando solo, Jesús siempre caminó con sus 12, porque ¿qué hacían? Hacían un equipo. Cuando Jesús los empieza a mandar de 2 en 2 a predicar, iban de 2 en 2 pero siendo un equipo, y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Quizá no les estoy diciendo como de formen equipo con una persona, pero formen equipo con quien está en los cielos, con que puede ser un mejor equipo para ustedes. No necesitan algo más, no necesitan una compañía mayor. La única compañía que necesitan es a Cristo Jesús en sus vidas. Digo, es algo que me ha servido a mí, yo creo que a Marco también le ha servido mucho, porque los cristianos nos hacemos personas muy solitarias. O sea, llega un punto en el que de verdad pasamos del mundo de tener infinidad de amigos y llegas y empiezas a ir a la iglesia y las amistades hasta se empiezan a alejar. No sé tú si te pasó, pero por lo menos a mí sí. Sí. Relaciones, todo empieza a ser diferente. Pero sí, como dice Jacob, realmente es entender, ¿no?, quién es Dios. Y también, sobre todo, pues yo siempre voy a poner mi punto de vista y es, si no te gusta el mundo en el cual estás,
si no te gusta la vida que tienes, si no te gusta quién eres hoy en día, pues yo creo que puedes tomar decisiones diferentes y poder ser alguien diferente. Así como lo que dicen, ¿no? Hay un dicho muy bueno que me gusta mucho, es que si quieres cosas diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Y seguir a Cristo es algo muy diferente. Más que eso, porque realmente a mí me ha servido, pues, yo sé que hay algo después de la muerte. Yo sé que va a haber algo después de este mundo. Yo sé que los que estamos aquí solo son cosas temporales. Pero es entender realmente qué tan profundo, qué tan loco tienes que estar para pensar que hay vida después de la muerte. Claro. Qué tan loco tienes que estar para realmente decir, existen los demonios, existen los ángeles, existe esto y lo otro. Claro. Pero lo que sí sé también es que el mundo que vemos no es el mundo real. Hay un mundo, hay un fondo de todo lo que está pasando. Todo lo espiritual se refleja en lo físico, ¿no? Y cuando entiendes eso, yo creo que puedes ver el mundo de una forma distinta. Construir tu vida de una forma distinta, ser alguien distinto. Y ese es Cristo, pues Jesús es y siempre será un hombre que marcó este mundo y es el que vamos a conocer en la eternidad, ¿no? Y pues ese es el objetivo del podcast, mostrarte a ti que hay un mundo después de este mundo, mostrarte que puedes ser una persona completamente diferente si así tú lo deseas, porque al final es tu decisión, no la nuestra. Nosotros dos ya la tomamos y estamos conscientes de lo que estamos haciendo hoy en día. Y pues si se dio el podcast es por algo, ¿no? Nada con Dios es casualidad, siempre es intencional. Dios es un Dios intencional. Y pues cualquier pregunta o duda que tengan pueden ponerla en los comentarios, pueden escribirlos a nuestras redes sociales, que ahorita se las vamos a pasar. Y pues sí, ahí donde estás, no sé si nos permites, puedes cerrar tus ojos y te podemos empezar a guiar sobre esta pequeña oración que a nosotros nos ha servido bastante durante todo este transcurso de tiempo. Cierra tus ojos, vamos a darle este momento a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Y es: Jesús, amado Padre, te pedimos hoy, Señor, que seas tú a través de la persona, Señor, que seas tú a través de nosotros también, Señor, el cual tú le hables a esta persona, Señor, le hables a las personas que nos están viendo, Señor, le hables a los corazones, Señor, que ellos puedan poder querer cambiar, Señor, querer conocerte. Y que los bendiga, Señor, que tú los guíes y sobre todo que ellos te empiecen a conocer de una forma distinta. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en la vida de esta persona, Señor, en nuestra vida también, Padre amado. Y te damos gracias por este proyecto, que sabemos que la persona que está escuchando este podcast no es casualidad, Señor, sino que sabemos que tú quieres hacer algo en su vida, quieres mostrarte ante Él, quieres convivir con Él o con ella, Señor, y tú vas a entrar en su vida, Señor, y vas a mostrarle lo que realmente es, Señor, así como tú lo hiciste con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y con esto concluimos el primer episodio de esta bonita aventura, de esta serie que vamos a hacer. De verdad que Dios les sorprenda en ese tiempo a todos los que están escuchando esto. Que sea de mucha recompensa, que ustedes puedan ir a la habitación y conocer más a Dios. No tengan miedo de ir a la habitación y preguntarle cosas a Dios, cosas al Espíritu Santo. Él se las va a responder todas. Pero el mensaje que yo les quiero decir es: vayan a la habitación en este momento si pueden, y vayan y hablen. No es necesario que digan algo en específico, simplemente hablen y vayan, y sé que van a sentir su presencia y que su presencia va a estar en ustedes cuando lleguen a la habitación, y que no pierdan ese hábito de ir a la habitación y buscarlo a Él. No busquen otra cosa, no vayan por otra cosa, ustedes vayan a buscarlo directamente a Él. Si están cargados, si están tristes, así estén felices o así quieran una respuesta, vayan y hablen con Dios como si fuera una persona normal, porque es una persona que existe y es una persona normal, y no tengan miedo de intentarlo. Así es. Y ya por último, pues sí, concluyendo diciéndoles que sean bienvenidos a la habitación, que este va a ser el primer episodio de muchos. Siempre Marco y yo vamos a estar para ustedes, para servirles. Nuestras redes sociales, mis redes sociales en Instagram es isjaco
ISJACO y un guión bajo. La de el podcast es Habitar Podcast y así nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram. En todas. ¿Tú en Y Instagram mi estás Instagram como? estoy como Marco-Co. Y ya, totalmente. Sí. Sí, es simple. Y estas son nuestras redes sociales. Los esperamos en el próximo capítulo. Que sea de mucha bendición. Provecho si están comiendo, si están desayunando, provecho, si están cenando, provecho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que tú nos estés viendo, estamos para ti. Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.